Bienvenidos a un episodio más de Espacio Viva. Soy Francisco Valle, director de emisoras, y en esta ocasión tenemos un invitado especial, Carlos Mainero, socio de Wire & Case. Él es miembro desde hace 19 años en el despacho y es socio en las prácticas de mercado de capitales desde el 2017. Carlos, bienvenido. Estimado Paco, mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí y por este espacio. Muchas gracias, Carlos. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy importante, no nada más para las empresas en México, sino yo creo que para el desarrollo económico en el país. Al día de hoy sabemos que hay grandes empresas listadas en México, ¿no? Hablando de capitales. Tienen su listado en México, pero también tienen su listado en otros mercados, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que nos explicaras, que nos platicaras el por qué se lista una empresa en México y cuáles son sus beneficios para la misma. Claro. Sí, mira, las razones para listarse pueden ser muy variadas y evidentemente cada empresa tendrá sus propios incentivos y sus propios momentos, pero al final el común denominador es el listarte en bolsa te da la posibilidad de tener acceso a mayores y mejores fuentes de financiamiento, ¿no? Para una empresa estar listada significa tener mayor visibilidad, tener mayor acceso al mercado, si es en México, al mercado de inversionistas institucionales, y evidentemente si te listas o colocas en el extranjero, pues te da el acceso a la profundidad de mercados fuera, particularmente Estados Unidos y otros, obviamente, ¿no? Y como bien decías, a ver, es importante no solo para las emisoras, sino que tiene un efecto también para la economía nacional, porque en la medida en que tú tengas más empresas listadas, eso genera una mayor profundidad de mercado, eso genera una mayor visibilidad de México como destino de inversión, lo cual significa mayores recursos en México, que a la vez permita a las empresas invertir más y mejor en nuevos proyectos, en talento, digamos, en el desarrollo de la propia empresa, y entonces se va generando un círculo virtuoso por el hecho de que tengas más empresas listadas en el mercado. Entonces, me parece que en México hay una gran área de oportunidad para muchas empresas que quizá están ya en el momento de poderse listar, y que por una u otra razón quizá no han encontrado la razón o la motivación para hacerlo, pero motivaciones realmente, como platicamos, hay muchas, ¿no? De acuerdo. A ver, creo que tocas temas realmente relevantes y uno que creo que sería muy útil que nos platicaras, tú como experto en mercado de capitales. Recuerdo que en el 2019 se publicó un decreto con algunos beneficios fiscales, el cual, si no mal recuerdo, era direccionado hacia inversionistas. Se extendía hasta el 2021 y, si no mal recuerdo, se extendió hasta el 2025. Correcto. ¿Qué oportunidades y qué beneficios existen relacionados a este decreto, tanto para el inversionista como para la empresa en México? Claro. Mira, qué bueno que lo mencionas, porque efectivamente este decreto se publicó en enero de 2019, o sea, recién entrada esta nueva administración. Y yo creo que es un gran ejemplo de cómo para esta administración es muy importante como un principio de política pública el desarrollo y profundidad del mercado de capitales, ¿no? O sea, es muy significativo que en el primer mes o a un mes de entrada de este nuevo gobierno haya salido este decreto que lo que busca es precisamente fomentar y desarrollar los mercados de capitales. Y fue un decreto que hizo mucho ruido al inicio, o sea, mucha gente hablaba de él. Lamentablemente, bueno, viene 2020, se da la pandemia, el efecto económico, y un poco se diluyó el efecto de las bondades del tener presente este decreto. Y efectivamente tenía una vigencia hasta 2021, pero en diciembre de 2021 se emitió un nuevo decreto en donde se hicieron algunas modificaciones menores a los principios del decreto y se extendió, como bien decías, la vigencia hasta 2025. Este decreto, digamos que se divide en dos. Por un lado, da ciertos beneficios fiscales relacionados con la emisión de bonos corporativos, que lo que te dice es que una emisora mexicana, cuando emite bonos, principalmente cuando los coloca en el extranjero, va a estar sujeto a un beneficio fiscal o un crédito fiscal del 100% del monto del impuesto sobre la renta que le debería retener al inversionista extranjero.
De este modo, lo que se busca es propiciar el mercado de bonos corporativos y particularmente la atracción de esos inversionistas extranjeros para comprar bonos corporativos mexicanos. Entonces ahí claramente hay un incentivo tanto para el extranjero como para la emisora, que le sale menos caro emitir porque se le da un crédito fiscal del 100% de ese ISR, ¿no? Y después viene una segunda parte del decreto que tiene que ver con emisiones de capital, con IPOs en particular, ¿no? Ofertas públicas iniciales. Y aquí el beneficio, más que para la emisora o para el inversionista, es para el accionista vendedor, sujeto a ciertas restricciones y ciertas limitaciones y porcentajes y otros temas que no los quiero aburrir, pero lo que te dice es que un accionista vendedor de una empresa privada, digamos, que por primera vez accede al mercado de capitales a través de una oferta pública inicial, va a estar sujeto a una tasa de retención de ICR del 10% por las ganancias que recibe en la enajenación como parte del IPO. Que era un beneficio que normalmente no existía. Digamos, ese beneficio, el 10%, existe normalmente en enajenaciones en el mercado secundario, pero este decreto lo que hace es ampliarlo a la enajenación inicial durante el IPO. Nuevamente, es bien importante que una empresa que esté interesada en este decreto pues, se asesore adecuadamente y revise, porque como te comento, hay ciertas limitaciones y ciertas restricciones. Perfecto, no, pues muy claro, Carlos, muchas gracias. Oye, y a ver, ya tocamos un tema de listado México, probablemente un listado fuera, esos beneficios fiscales a los cuales tanto el inversionista como desde el accionista vendedor, como bien nos aclaras, puede hacer uso de ellos. ¿Qué opciones tiene la empresa para poder ampliar, además de su listado en México, en otros mercados? ¿Cómo lo puede hacer o qué figuras existen para ello? Correcto. Mira, una empresa mexicana, tanto en emisiones de deuda como de capital, yo te diría, tiene tres opciones. Puede emitir y listar sus títulos en México únicamente, puede emitir y listar sus títulos fuera o incluso emitir sin listado, y puede hacer lo que se llama un dual listing o listado dual, que es una emisión concurrente en México y en mercados fuera. Obviamente, emisiones locales pues, tienen su proceso y tanto ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores como ante la bolsa con la que se listan los valores. Puedes listar o colocar 100% tu emisión fuera, y ahí hay diversas maneras en que lo puedes hacer. Lo puedes hacer mediante algún mecanismo que no implique una oferta pública que se registre. Normalmente se hace en Estados Unidos, entonces algún mecanismo que no implique un registro de tu emisión ante la SEC, la Securities and Exchange Commission. Normalmente se hace conforme unas reglas que se llaman regla 144A y regulación S, que te permite colocar tu emisión con inversionistas institucionales o con personas que no califiquen como inversionistas en Estados Unidos bajo la regulación S. Entonces, bien importante tener la asesoría adecuada, tanto de financieros como legales en Estados Unidos, para ver qué es lo que te conviene. Y ese tipo de emisiones puede o no estar listada. Muchas veces se lista, no en Estados Unidos por este tema de las excepciones, pero en mercados como Luxemburgo o Singapur, ¿no? El tema del listado es importante para que ciertos inversionistas institucionales que solamente puedan invertir en valores que están listados puedan tener acceso a los valores de esa emisión. Y en el caso de capitales, existe también la posibilidad de listarse directamente, en Estados Unidos particularmente. Quizá no es necesariamente la forma más sencilla de hacerlo, porque ahí hay que ver temas fiscales, temas de inversión extranjera, cuestiones regulatorias. Es decir, no es que haya una restricción para hacerlo, pero sin duda es bien importante que caso por caso hagas el análisis de si te conviene hacer un listado directo de las acciones. Y eso me lleva a la tercera forma en que tú puedes colocar en Estados Unidos, que es a través de los llamados ADRs o ADRs, ¿no? American Depository Receipts, que realmente la regulación está armada para que una empresa extranjera que busca colocar sus valores en Estados Unidos lo haga a través de este mecanismo. ¿Qué son los ADRs? Son títulos que se emiten en Estados Unidos por parte de una entidad financiera allá. La forma en la que funciona este mecanismo es, digamos, esa entidad financiera adquiere las acciones que se emiten en México. Digamos, tú tienes una emisora mexicana que emite acciones en México y quieres colocar ADRs en Estados Unidos, entonces un paquete grande de esa emisión la adquiere esta entidad financiera en Estados Unidos. Evidentemente tiene que tener una cuenta con un custodio en México y que tiene cuenta en Indeval, por supuesto. Y ese custodio inmediatamente se voltea y hace esta nueva emisión de ADRs en Estados Unidos,
que representan la participación en esas acciones que están en tenencia de esta entidad financiera. Estos ADRs se colocan entre los inversionistas en Estados Unidos, entonces eso permite que haya un mercado secundario de estos títulos en dólares y de este modo los inversionistas extranjeros tienen acceso indirectamente a través de los ADRs a estos valores que realmente se emitieron en México o en cualquier otro país. Gracias, Carlos. Pues creo que como nos lo explicas, parece que es algo muy sencillo, ¿no? Más o menos. Muchas gracias. Y por último, ¿no? Yo creo que hemos tocado temas medulares para poder hacer un listado, un dual listing, como estamos platicando, un doble listado. ¿Qué otras recomendaciones darías? ¿Qué implicaciones o qué retos representa para la empresa y para el empresario en México? Claro. Sí, mira, y quizá esto tiene que ver con lo que platicábamos al inicio, ¿no? O sea, hay una gran área de oportunidad para muchas empresas para listarse en México, lo cual no significa que todas las empresas estén listas para listarse en México, ¿no? Y yo creo que ahí la chamba que hace Viva es importantísima en esa parte de acompañamiento que hacen ustedes con medianas empresas para llevar ese acompañamiento de crecimiento y madurez para llevarlas al momento correcto de su colocación, ¿no? Pero digamos, el primer gran reto es identificar internamente que estás en el momento correcto para colocar, porque si bien lo que queremos es claramente que haya una mayor madurez y una mayor profundidad del mercado y que haya más emisoras, la emisora tiene que estar preparada para lo que implica estar listada, ¿no? Tanto en términos financieros, de divulgación de información, como en términos legales de las responsabilidades que adquieres. Entonces, sí, claramente el estar listado requiere un grado de madurez como empresa que es importante saber leer, y eso no lo hace solo la empresa, tiene que tener asesores financieros y asesores legales y, por supuesto, acompañamiento de participantes como ustedes en este proceso, ¿no? Yo te diría, lo primero y más importante es allegarte de esas personas correctas que te ayuden a orientarte para identificar el momento. Del lado del asesor financiero, bien importante llevar el acompañamiento respecto de cómo están las condiciones de mercado, si es el momento para colocar. Ahorita, por ejemplo, sabemos que hay temas de inflación, que hay temas de aumento de tasas. Entonces, ¿eso qué implica para una empresa que se quiere listar? No significa necesariamente que no haya mercado para listarse. Significa, oye, a lo mejor ahorita lo que te conviene es tal instrumento, o a lo mejor puedes irte preparando para una eventual emisión de capital, aunque no necesariamente sea ahora. O sea, digamos, ese proceso de preparación puede seguir en condiciones adversas de mercado, ¿no? Que el asesor financiero te dé información también en temas de evaluaciones, en temas de industria, para saber cómo están tus peers, ¿no? Y en la parte legal, también bien importante, y sobre todo en estas operaciones que hablábamos de dual listings, ¿no? O sea, asesores financieros y legales en México y en el extranjero, donde quieras colocar, para que la compañía tenga bien claro desde el inicio cuáles son esas responsabilidades que adquiere, y no nada más la propia empresa, sino sus accionistas, sus consejeros. Es decir, en el caso de accionistas, pues tienes regulación de insiders, ¿no? O sea, si ciertos accionistas con ciertas características pues, tendrán ciertas restricciones para vender o comprar acciones si es que ya estás en una emisora pública, que tienes que tener claro, ¿no? O los consejeros, por ejemplo, los deberes que adquiere un consejero en una emisora pública pues son distintos a los que tiene una emisora privada. Y evidentemente la emisora, ¿no? Obligaciones de divulgación de información, de transparencia, de gobierno corporativo. Ahora esto que está muy en boga, muy importante, todos los temas de ESG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Bueno, pues, ¿cómo puedo yo crecer mi empresa y cómo me asesoro para lograr esto, ¿no? Y evidentemente todos los temas regulatorios que implica el proceso de listado, los temas fiscales, ver cuál es la mejor manera de hacerlo para que sea fiscalmente eficiente, y sobre todo mucha paciencia. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en Viva. A ustedes muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Espacio Viva. Hasta la siguiente.